dentro del área de ingeniería. Es a lo que se enfrentan para poder representar modelos matemáticos. Una de las principales series numéricas son las series de Taylor, que representan precisamente acercamientos a ciertos algoritmos de modelos matemáticos para representar su función, estadística, etcétera. Tiene mucha aplicación estas series numéricas, ¿no? Entonces, van a estar viendo, se van a enfrentar a estas series. Si no, en algún momento dado ya lo vieron por ejemplo, en el cálculo con respecto a las series de Taylor, pero tienen muchas aplicaciones, ¿no? Las series de Fourier, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este esquema, pues sí tienen que ustedes más como estudiantes de ingeniería, poder representar modelos matemáticos, entender qué significa una serie numérica y leer cuáles son los elementos de una serie numérica. Entonces aquí está en la diapositiva que les estoy presentando, los elementos de una serie. Como ahí lo dice, empezamos por un índice de la sumatoria, que está representado por la variable n, que va a tener un valor de inicio, que en este caso es igual a 1. Obviamente el símbolo de sumatoria, porque esa es una serie numérica representa el conjunto de la suma de n términos de un modelo matemático. ¿Sale? Entonces, tiene un valor de inicio, cuando n es igual con 1, en este ejemplo, y tiene un valor final. Aunque normalmente vemos en series que dicen de 1 hasta infinito, por ejemplo, ¿no? Pero ese infinito representa que yo puedo tener tantos números de términos que yo desee, ¿no? No es que sea tanto infinito. En este caso, aquí siempre tenemos que tener claro que no puede ser así infinito porque obviamente tenemos que tener un criterio de paro. Entonces ese valor final, pues ahí está representado por el 6. Y el modelo matemático que vamos a representar para hacer la suma de cada término es el modelo 4n, ¿no? Entonces es la fórmula para los términos que voy a sumar. Obviamente esta fórmula pues son modelos matemáticos que van cambiando en función de qué es lo que queremos representar. Muy bien, entonces ya teniendo los elementos de lo que compone una serie numérica y sabiendo que una serie numérica en realidad es la suma de n términos de un modelo matemático que esté ahí, eso significa una serie. Por lo tanto, siempre que veamos este concepto de sumatoria, implica que tengo que utilizar, en este caso, variables que me hagan esa función, me hagan la función de sumar, y eso pues ya lo vimos, ¿no? Lo hemos estado realizando cuando vi el concepto de lo que es un acumulador, ¿verdad? Que es diferente a lo que es un contador. En vamos a ver las dos cosas porque nuestra variable n precisamente va a ser una variable que va a estar representada, como en este caso con la variable n, pero cuya función es ser un contador que va a ir de 1 hasta 6. Eso va a ser nuestra variable n. Entonces aquí vamos a tener los siguientes elementos. Aquí les hice una tablita para ir viendo qué es lo que sucede con la representación de esa sumatoria. Entonces aquí observamos que tenemos en nuestra tablita el valor de esa n que va a ser nuestro contador, que va a comenzar con un valor inicial de 1, como ustedes vieron, y va a tener un valor final de 6. En cada una de esas iteración, que quede claro que es cada ciclo que voy a tener, cada vez que yo entro a un ciclo de repetición, es una iteración, ¿sí? Cada vuelta de ciclo. Voy a tener, en este caso también, una variable sumatoria, que va a ser mi acumulador. Esa va a tener el valor inicial de 0. Si se acuerdan, cuando empecé a ver la parte de acumuladores, o sumatorias, como ustedes lo quieran observar, les dije que normalmente esas variables a las cuales, por ejemplo, las utilizo para hacer cálculos, si no es una variable de entrada, es idóneo igualarlas a un valor inicial. ¿Por qué? Porque toda variable en lenguaje C, como les comentaba yo la clase pasada,
Normalmente, si no se inicializa con un valor, normalmente nos trae información que en el lenguaje de programación le conocemos como información basura, que es una información que no tiene, pues, lógica, que no tiene, de alguna forma, una información válida. Por lo tanto, igualarla a 0 implica que yo limpie esa variable para que antes de hacer uso de esa variable, pues ya podamos asegurarnos que esa variable va a hacer pues los cálculos correctos. De otra forma, si no la inicializo, puede ser que me traiga alguna información basura, como les acabo de comentar. Muy bien, la fórmula que en este caso vamos a estar haciendo uso para poderla representar dentro de un ciclo, porque es algo que se va a estar repitiendo n veces, va a ser la fórmula que dice que es sumatoria igual a sumatoria más 4 veces n. Eso es lo que representa la serie. Una sumatoria, como ustedes lo podían observar, la sumatoria de 4 veces n, que significa hacer la suma de cada uno de los términos e irlos acumulando. Eso significa ese modelo matemático. Por lo tanto, esta fórmula que la vamos a meter obviamente dentro de un ciclo de repetición va a ir cambiando su función, va a ir cambiando su valor en función obviamente de cómo vaya cambiando el valor de n. Entonces, para la primera iteración, cuando n vale 1, dice sumatoria es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque si ustedes observaron, esa es la condición inicial de la sumatoria, o sea, de nuestro acumulador. Vale 0 más 4 veces n, que según la fórmula dice, cuando n en este caso vale 1, que es el valor inicial de contador. Entonces, 4 por 1, 4, más el 0, que es la condición inicial de nuestro acumulador, pues es igual a 4. Quiere decir que el primer resultado de mi término de esa serie, pues es 4. Si nosotros incrementamos para la siguiente iteración a n, lo incrementamos en 1, pues n ya vale 2. Y hacemos exactamente lo mismo. Sumatoria es igual a sumatoria, pero si ustedes observaron, sumatoria ya actualizó su valor a 4. Ya no es 0 porque ya hubo una primera iteración que hizo que actualizara la suma del primer término. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente sumatoria, que es la suma del primer término más el producto de 4 veces n, cuando n ahora vale 2. Entonces es 4 por 2, 8. 8 más 4 de la suma del primer término son 8 y 4 son 12. Quiere decir que ya el acumulado de los primeros dos términos de la serie del modelo 4 veces n, ya llevamos 12. Y así, el siguiente término n ahora aumenta a 3 y estamos haciendo exactamente lo mismo. La sumatoria de los términos anteriores, de los primeros dos, ya llevamos 12, más 4 veces n, 4 por 3 son 12, 12 más 12 son 24. Y así vamos a ir bosquejando todos los términos hasta que n llegue igual a 6, que es el límite de la serie. Entonces, sumatoria con respecto a la suma de los anteriores son 60, más el término actual, que es 4 por 6, 24, más 60, el resultado final de los primeros 6 términos de la serie del modelo 4 veces n es igual a 84. ¿Sí me explico eso o no, chavos? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces está muy sencilla la tabla, la traté de bosquejar para que ustedes observen cómo va actualizándose el valor de n y que lo que vamos haciendo es el acumulado de cada término, ¿verdad? Y vamos haciendo el cálculo del elemento actual más lo anterior y vamos haciendo el acumulado en la variable sumatoria. Dentro del código en C, ¿cómo se representa una serie? Bueno, por principio tenemos una función vacía llamada lectura, que va a tener la función de leer el valor del límite, es decir, hasta qué término quiero yo leer, y voy a tener una función que se llama serie 1. Esta función va a tener el objetivo, obviamente, es una función que va a recibir el límite de la serie que va a estar leído a su vez por la función vacía lectura. Y una vez que se le envíe el límite de la serie, la función va a ser
el desarrollo de toda la sumatoria. Entonces, esa función es la que va a hacer todo el cálculo. Dentro de la función principal, si ustedes observan, se hace la invocación a la función lectura. La función lectura recibe el valor del límite de la serie, es decir, ese 6 o ese 5, dependiendo cuántos términos de la serie yo requiera. Entonces, esto que no les cause ruido, el límite es el valor final de n, por ejemplo. Ese es el límite hasta los 6, hasta los 10, hasta los 20 términos de la serie. Ese límite se lo vamos a pasar a la función serie 1. La función serie, que aquí la tenemos, tiene como parámetro la variable L. Esa L recibe copia del valor del límite. Aquí que no les cause ruido. Oiga, maestra, pero ¿por qué L si aquí dice que es lim? Sí, pero esto es una variable local a la función lectura, cuya intención es pasarle el valor que yo esté enviando aquí a esta variable. Entonces, si el usuario desea colocar un valor de 5 en la variable lim, ese valor de 5 es el que estoy enviando yo a la variable L, que es de la función serie 1. Entonces, que aquí no les cause confusión, pero al final de cuentas, esa L y esa lim representan el límite de la serie. Tenemos la variable n, que va a ser mi contador, y mi variable acumulador, que es la variable sumatoria, y que, como les había yo dicho en un principio, es necesario que las variables que no tienen valor de entrada, que son variables que voy a utilizar para hacer algún cálculo determinado, en este caso la iguale a 0. Muy bien, una vez que el acumulador está en 0, determino que esta n en el ciclo for va a estar inicializada con valor de 1. ¿De dónde determino que es 1? Pues en función de lo que dice la serie. La serie dice que la condición inicial de la variable n es igual a 1 hasta el valor final, que es 6. Ese 6 lo estoy dejando libre a que sea el usuario quien determine hasta donde quiera. Esto es como para dejarlo un poquito más flexible, ¿no? De otra forma, pude haber puesto hasta que llegue igual a 6, pero bueno, no lo quise dejar exactamente a 6. Quería yo jugar un poquito para que ustedes observaran que podemos jugar con eso. De hecho, también pude haber puesto que el inicio de la variable n fuera también variable, ¿no? Que el usuario determine de dónde a dónde comenzar. Pero bueno, aquí lo dejé fijo en 1 y lo que dejé libre a que sea el usuario quien determine hasta dónde es el límite de la serie. Entonces va a ser de 1 hasta que n sea menor o igual que el límite de la serie, en un incremento de 1 en 1. ¿Por qué en un incremento de 1 en 1? Pues porque así dice la serie, ¿no? Va de 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al valor de 6, en el ejemplo que le estoy colocando. Dentro del ciclo for, ¿qué debe de estar? Pues obviamente el acumulador. El acumulador que dice que la sumatoria es igual al valor de la sumatoria, cuyo valor inicial es en 0, y con eso va a empezar a interactuar, más 4 veces n, donde nosotros ya observamos que este valor de n va a estar cambiando en función del incremento de este ciclo, ¿no? Empieza con un valor inicial de 1, pero esa variable va incrementando su valor hasta que llegue al valor de n. Y dentro de ese ciclo también voy a ir imprimiendo precisamente cómo va cambiando ese valor de n, cuya condición inicial es igual a 1, y voy desplegando también cómo va haciendo el acumulado de cada término para que vaya yo también observando qué se hace el acumulado de cada uno de ellos. Finalmente, fuera del ciclo for, hago la impresión total de con qué valor quedó la sumatoria una vez que ya sumé tantos términos de la serie el usuario haya querido designar. Y bueno, esto es todo lo que realiza el ciclo, pero aquí es la clave. La clave de esa sumatoria está representado por el acumulado y el elemento del modelo matemático está representado aquí. El 4 veces n es el modelo que estoy representando. Y cada término lo voy acumulando en la variable sumatoria. Y san se acabó. No hay tanta ciencia. Nada más es entender precisamente qué elementos de la sumatoria tengo. Es el inicio, el fin, el modelo matemático que ustedes observan es el que estoy cambiando dentro del acumulador, y que entendamos que siempre que veamos una sumatoria implica que necesito tener una variable que vaya acumulando cada término de la serie. Y eso es todo, chavos. No hay otra cosa, no hay otra ciencia. Vamos, está bastante sencillo, nada más que entendamos qué elementos necesito. Y bueno, esto es con el ciclo for. Con el ciclo do while es exactamente lo mismo, nada más entendiendo que el ciclo for es el más práctico porque en una línea de código tengo con valor inicial de la variable,
el límite y los incrementos de la variable o decrementos de la variable, según sea el caso. Aquí pues va por separado, entonces tenemos la variable de control n, que es mi contador, igual a 1, mi acumulador sumatorio en 0, que es el acumulado de este modelo matemático. Voy imprimiendo mi tablita, donde imprimo el valor de n y lo acumulado de cada término, e incremento el valor de n. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si no incrementamos n, ¿qué pasaría? ¿Qué Se pasa hace si no? infinito y se quedaría siempre en 1, pero sería infinito. Exacto. Muy bien, Ángel. Como no incremento n, esa n va a quedar siempre en 1. Entonces, cuando llega a L, pues nunca. Entonces, como dice Ángel, se hace un ciclo infinito, porque esto nunca deja de ser verdadero. N siempre va a ser menor que L, porque se queda con el valor inicial de 1, y con eso va a estar cada término que les genere, va a ser igual a 1. Entonces, aquí, ojo, tenemos que tener cuidado en incrementar nuestro contador para que en algún momento dado llegue al valor de L, y entonces sí, el siguiente término ya haga falso la condición y podamos salir del ciclo, que no puede ser infinito, en algún momento dado debe de llegar a ser falso, y poder desplegar el valor de la sumatoria. ¿Vale? Entonces, lo mismo que hacemos con el do while, lo hacemos con el ciclo while. Nuestra variable de control n igual con 1, nuestro acumulador en 0, mientras n sea menor o igual que L, acuérdense que es la misma condición, más que este en lugar de do, empieza con igual. Este es precondicional, recuerden. Lo acumulamos cada término de la serie, desplegamos la tablita e incrementamos nuevamente el valor de n para asegurarnos que en algún momento dado llegue a L y ya podamos salir del ciclo una vez que ya llegamos al límite de la serie y desplegamos el valor final de la sumatoria de esa serie. Entonces ahí están los ciclos: ciclo while, ciclo do while y ciclo for. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ¿Está claro? Bueno, entonces nada más déjenme mostrarles la corrida, que ustedes observen exactamente cuál es la salida de ese programa. Ahí está. Entonces está lo que les acabo de comentar: la función, los prototipos de mi función lectura, la serie 1, llamada la función en el main de la función lectura. La función lectura que ve el valor del límite, lo enviamos a la función para que sea la función quien haga el desarrollo de la sumatoria. Vamos a empezar con el ciclo for. Poner como comentarios las demás. Entonces ahí está el ciclo for, nomás que aquí me equivoqué porque es n igual con 1. Entonces ahí está, n igual con 1 hasta que llegue al valor del límite en incrementos de 1 en 1. Hago la sumatoria de cada término. Aquí está, le incrementé una columna más. No viene en la diapositiva, pero aquí lo hice para que ustedes vayan viendo el valor de n, el cálculo de cada término y lo acumulado. Para eso lo puse para que estuviera un poquito más claro. Entonces, ahí está el ciclo for. Entonces está. Entonces vamos a hacer que viene en la diapositiva, que sea esta igual a 6. Entonces ahí está. Les puse un encabezado para que ustedes sepan qué es lo que se está imprimiendo en cada columna. Entonces aquí este es el valor de n, donde comienza con 1 y termina con 6. La segunda columna es el producto de 4 veces n. Entonces empieza con 1 por 4, 4. La sumatoria quiere decir que apenas llevamos acumulando el primer término de la serie, pues es igual a 4, obviamente. Para el segundo, cuando n vale igual a 2, que es el segundo término de la serie, es 4 por 2 son 8, 8 más el 4, que es la suma del anterior término, pues son 12. Para cuando n vale igual con 3, 4 por 3 son 12, 12 más lo anterior, que es 12, 12 y 12 son 24. 4 por 4, 16, 16 más lo sumado o lo acumulado anterior, son 16 más 24, son 40, y así nos vamos hasta el sexto término, que queda 4 por 4,
4 por 6, 24, perdón. 24 más lo anterior que es 60, 60 más 24 da un resultado final de 84 de esta sumatoria del modelo 4 veces n, contemplando nada más los primeros 6 términos de la serie. ¿Sí? Entonces, esto me dejó preámbulo para que pues ustedes entendieran cuáles son los elementos de una serie. Aquí, por ejemplo, en lugar de 6 voy a poner 10. Aquí voy jugando un poquito con el ciclo, por eso no lo dejé fijo que fuera hasta 6, para que ustedes pudieran un poquito jugar con la serie y notaran que aquí, pues obviamente, mientras más términos de la serie voy tomando, pues obviamente la sumatoria se va incrementando, ¿verdad? Porque aquí ya es la sumatoria de los primeros 10 términos del modelo 4 veces n, da igual a 220. ¿Sale? Entonces ahí está con el ciclo for. Vamos a hacerlo con el ciclo while, perdón. Este es el ciclo while. Este es el ciclo while. Voy a ver el mismo resultado, pues sí, porque exactamente es lo mismo, nada más con representación while. Ahí está, mi tablita, cada término de n, su producto y lo acumulado. Y el valor final de la sumatoria que quedó con 84. Y por último vamos a ver ciclo do while. Entonces aquí quito comentarios, desactivo. Ahí está la estructura do while. Recordemos, nada más aquí espérenme tantito, n es igual a 1. El valor de n igual con 1. El acumulado igual a 0. Aquí acuérdense, la estructura do while es primero hago y después condiciono. Mientras n sea menor o igual que l, me voy a desplegando lo acumulado más la tablita y finalmente fuera del ciclo do while, pues despliego con qué valor quedó la sumatoria. Entonces igual, valor de 6, que es el límite, y ahí está. Exactamente lo mismo. Ok, ¿dudas hasta aquí? No. Chavos, No. ¿quedó claro? Sí. Sí. Bueno, pues háganlo, necesito que les corra porque ahorita vamos a hacer otro. Está esta función, prototipos de la función, el main. Déjenme colocar esto acá arriba. Ahí está, prototipos. Función vacía, la función serie, la llamada en el main de la función lectura. Y lo que hace cada serie. Entonces, no sé si ya lo copiaron, chavos. Jóvenes. No, no, maestra. Bueno, pues háganlo. Lo de menos les comparto el código, pero se hacen más flojos. Alguna vez lo intenté hacer así en un grupo y en varios grupos y no me funciona. Mejor háganlo. Si ven que se ponen a practicar errores sintácticos, de que luego hay errores de dedazo, ahí se andan equivocando, pero también les sirve para aprender. Me indican si ya copiaron hasta la función principal para bajar. Por mi parte Ya. ya me... Bueno, ahí está la función lectura. Si se ve bien o se las hago, le hago un poquito de zoom. Sí, se ve bien.
Ok. Bajo la serie 1 con ciclo for. Ahí está. ¿Listos? Voy con la misma serie, pero ciclo while. Copienlo, por favor. Me indican cuando ya hayan terminado. Ya. Ahí está do while. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Sí les corrió? ¿No les corrió? Ok, pues bueno, lo terminan y bueno, lo corren. Vamos a agilizar porque si no, no terminamos. Este es el primer ejemplo de series. Vamos a regresarnos un poquito con la presentación, porque bueno, ya con el ejercicio que acabamos de hacer, pues nos debe de servir como de patrón para poder resolver las siguientes series.
Y la siguiente serie que vamos a realizar, dice, es la suma de los n primeros números naturales. Conociendo que los números naturales, ¿qué son? Pues todos los números positivos o negativos, ¿no? En este caso va a generar los positivos. ¿Por qué? Porque tiene un valor inicial de 1, ahí dice, valor inicial de 1 hasta n. O sea, igual esa n la dejamos libre para que el usuario determine cuántos términos de la serie quiere. En este caso, el modelo matemático es la sumatoria de las i, nada más. Es lo único que vamos a hacer, muy sencillito. La sumatoria de las i que implica que es igual a sumar el 1, más 2, más 3, más 4, o sea, son todos los números naturales hasta n. Entonces, vamos a hacer pues lo mismo, lo que vamos a hacer con el modelo de este anterior. Entonces, vamos a ocupar el mismo patrón. Entonces, déjenme copiar. Entonces, vamos a hacer un nuevo proyecto. Déjenme copiar lo que ya tenía de la estructura anterior. Y bueno, aquí nada más es para ya. Todas las series exactamente es lo mismo, nada más que hay que tener obviamente cuidado en qué vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces igual vamos a tener función lectura. Vamos a poner una serie 2. La función lectura la dejamos tal cual. Vamos a recibir el límite de la serie. En lugar de serie 1 vamos a ponerle serie 2. Y la serie 2 va a estar igual. Recibimos en L el valor del límite de la serie. Aquí esta n pues representa el índice que si ustedes quieren cambiarle a la variable, ustedes observan aquí para que no se hagan pelotas. Aquí dices desde i igual a 1 hasta n. Pueden cambiar el nombre de las variables, pero es lo mismo. O sea, el cambiar el nombre de las variables no afecta. Nada más que para ustedes quede claro que el contador, pues ahora, en lugar de n, puede ser i, puede ser j, puede ser cualquiera. Nada más en el entendido que i es el valor inicial de la variable, condición inicial, hasta que llegue a L, que es el límite, que en este caso puede ser N, puede ser M. En realidad es lo que representa la variable más allá del nombre, en incrementos de 1 en 1. Ok. Por principio déjenme cambiar aquí el encabezado. Encabezado que pongo de mi tabla para que sea claro qué es lo que estoy imprimiendo. Entonces va a ser el valor de i. Y en lugar de 4 veces voy a poner nada más la sumatoria. Va a ser el valor de ahí y el valor de la sumatoria. Es el texto que quiero que aparezca en mi tabla. Entonces, vuelvo a repetir, la condición inicial, el criterio de límite hasta dónde va, incrementos de la variable de control. Igual, implica entonces que el modelo matemático ya no es 4 veces n, sino que sumatoria más i. Eso es lo que dice el modelo matemático, la sumatoria de las i, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, donde ese valor de i va a estarse incrementando cada vez que yo genere una nueva iteración. Entonces aquí igual cambia la historia. Lo que voy a imprimir es el valor de, en lugar de n, que sea el valor de i, porque es la variable que estoy utilizando de control. Y finalmente el despliegue de la sumatoria. Porcentaje d para la representación de la variable i, diagonal t para la tabulación, porcentaje d para la variable sumatoria, y eso lo voy a estar generando en el ciclo para que me forme la tabla de los resultados. Finalmente, fuera del ciclo for, voy a imprimir el resultado final con lo que haya quedado el acumulado de las i hasta el límite donde yo haya determinado. Voy a documentar, déjenme poner en comentario lo siguiente para que no me lo active. Diagonal, diagonal, asterisco, diagonal, perdón. Muy bien. Entonces vamos a correr. Ahorita está con ciclo for nada más. Ya tenemos unos errorcitos. A ver, sumatoria más i. Nos faltó un punto y coma.
Supongo que en la 34. Pues vamos en la línea 34, yes, nos falta un punto y coma. Pues ahí nos marcó el errorcito. Ahí se nos fue. Ahí está. Entonces introducimos el límite de la serie. Vamos a cambiar los primeros cinco números de los números naturales. O sea, va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ahí está. Entonces observen el valor de I va de 1 hasta 5. La sumatoria está. El primer número va a ser 1, obviamente. Más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 más 4 son 10, 10 más 5 son 15. El valor total de la sumatoria es igual a 15, o sea, la suma de los primeros 5 números naturales, que son los que yo determiné. ¿Sí me explico, chavos? Sí. Muy bien. La fórmula que está, quería yo darles la fórmula que está del lado derecho, esa que dice n por n más 1 entre 2, esta fórmula nos sirve únicamente para comprobar que el resultado de la sumatoria que yo haya realizado es la correcta. Por eso está aquí el igual, que es decir, lo equivalente. Pero esto no es lo que voy a meter al ciclo, chavos, porque luego me quieren meter esta fórmula y no es así. O sea, lo que se mete al ciclo es nada más lo que está a un costado de la sumatoria, nada más. La otra fórmula nada más es de comprobación de que lo equivalente a toda esa suma de esos n términos equivale a la fórmula n por n más 1 entre 2. Eso es nada más lo que indica. Entonces, lo que podemos hacer para que ustedes observen qué es lo que indica esto, vamos a declarar una variable de tipo flotante que sea igual a comp, de comprobación, donde la variable de comprobación va a ser igual a esa fórmula que tenemos. ¿Vale? Entonces vuelvo a repetir. Esta n representa el límite, acuérdense. Los hace los números de términos que se eligieron, ¿no? Si fueron los primeros 5, si fueron los primeros 6. Entonces está representado en el algoritmo que tenemos por la variable L. Esta variable L es el límite. ¿Sí? Entonces L es el límite de la serie. Entonces vamos a decir que de acuerdo a lo que tenemos es L por L más 1 entre 2. Y aquí quiero volver a repetir lo que ya vimos. Si yo dejo esta fórmula así, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Suma o multiplicación? Suma. Prioridad de operadores, chavos. Multiplicación. Hace primero la multiplicación, luego la suma. No, pero hace la multiplicación, luego la división de 1 entre 2. Y hasta el último la suma del producto entre lo dividido. ¿Sí me explico o no, chavos? Entonces hay que tener cuidado. Aquí es donde tengo que utilizar obviamente los paréntesis. La suma de L más 1 que multiplicado por L ya esté dividido entre 2. Aquí sí ya no hay bronca. Recuerden, primero hace lo de los paréntesis, después de izquierda a derecha hace multiplicación de L por lo que tengo en el paréntesis y luego a eso lo dividimos entre 2. Entonces aquí ya no es necesario poner más paréntesis, ¿eh? Si lo quieren poner, pónganselo, para ustedes, claro. Pero no afecta. ¿Sale? Si se lo quitamos o se lo ponemos, no afecta. Ok. Entonces lo que quiero es comprobar que esa formulita sea igual al resultado de la sumatoria. Entonces voy a ponerle comprobación igual a porcentaje.0f. Y de la variable comp. Entonces, ¿qué quiero comprobar? Que el resultado de la sumatoria equivalga a la fórmula de comprobación que dice que es L por L más 1 entre 2, que es representado a lo que tenemos acá en N, equivalga a lo mismo, ¿no? ¿Vale? Que estoy pretendiendo demostrar que esta fórmula
es igual a la suma, a todo lo que tengo del lado izquierdo. ¿Sí me explico qué quiero hacer, chavos? Sí, Miss. Todos vamos a ver si es cierto. Entonces está nuevamente los primeros 5 números naturales. La suma de los primeros números da 15. Esto es de lo de sumatoria. Y ahí está lo de la comprobación. ¿Sale? Entonces, si me hubiera equivocado en la fórmula, por ejemplo, en vez de haber puesto I, puse de pura, ahí me confundí, puse 2 por I, por ejemplo, que yo me haya equivocado en la fórmula de la sumatoria de los números naturales. Entonces, aquí es donde me debo dar cuenta. Obviamente, si la fórmula de comprobación está bien también, ¿no? Aquí, como me equivoqué en la fórmula de la sumatoria, pues no coincide con la comprobación. Pues ahí me debo de dar cuenta, ya sea que la fórmula de comprobación esté mal o el valor de la sumatoria esté mal. Entonces, bueno, si hago una revisión, digo, ay, aquí me equivoqué y ahí se me fue el 2, esta no tiene nada que ver. ¿Sí me explico o no? Pues tiene que coincidir ambos resultados porque uno es el valor de la sumatoria y otro es la fórmula con que comprobamos que realmente esto esté correcto. ¿Sí me explico o no, chavos? Sí. Sí, Miss. Los primeros 8 números naturales da 36, la comprobación da igual 36. Esto con el ciclo for, pues lo mismo lo vamos a hacer con el ciclo while y con el ciclo do while, no cambia nada, ¿no? Entonces, por eso copié el esqueleto de lo anterior. En realidad nada más es cambiar términos. Entonces voy a copiar lo que es igual. Déjenme, sumatoria, control C. Para que lo dejemos todo igualito. El encabezado también lo cambiamos. Ahí se lo ponemos igual al ciclo while de una manera, porque ahora es sumatoria. Aquí cambiamos la sumatoria de las I, que pude haber puesto sumatoria de las N, o sea, vuelvo a repetir que la variable no les causa mayor. Si ustedes quieren utilizar NN, si quieren utilizar I, si quieren utilizar JJ, ahí no importa, el nombre de la variable nada más que represente lo que quieren ustedes determinar, ¿no? Ahí está la sumatoria de sí, I más, y el desplegado de la sumatoria. No me faltó la de comprobación. Pero faltó también la fórmula. Esto también la quiero para comprobarlo. Ciclo for, ahí está la comprobación. Entonces voy a desactivar ciclo for para dejar activo nada más ciclo while y comprobemos que lo del while sea igual a lo del for. Entonces ahí está, recordemos, nada más aquí, recuerden que las variables, aquí tiene que ser I menor que L y la I tiene que estar inicializada con valor de 1 por la serie que estamos planteando. Entonces de 1 hasta el límite de la serie. Creo que lo demás está bien. Déjenme desactivar. Esta también es del ciclo do while. Ahí está. Entonces nada más dejé activa el ciclo while. Entonces vamos a correrlo. Por ahí me trae un error en defining reference serie 2. A ver, déjenme ver. Es que no le cambié el nombre a la serie. Aquí es serie 2. Ahí está. Introduce el límite de la serie. Vamos a poner igual los 5 primeros números. Ahí está. Generación de los 5 números naturales, su sumatoria hasta llegar al valor de 15 y lo comprobado. ¿Sí, chavos, o no? Sí, Miss. Sí. Y por último vamos a hacer esto, pero ahora con do while. Entonces, con do while exactamente lo mismo. Nada más ahí, déjenme copiar todo lo que tengo con ciclo for. Hasta aquí todo es igual. Hasta la tercera. Control C. Todo eso para la serie del ciclo do while. Espérenme tantito. Ahí está. Cambio el nombre de la función. Va a ser serie 2.
Ahí está el valor de I inicial en 1, la sumatoria en 0, el valor de la comprobación, de la variable donde voy a almacenar la comprobación. Ahí está, cambio el valor de la sumatoria, que en lugar de 4 veces n, igual es sumatoria de I, nada más cambio la tablita también cambió. Entonces vamos a copiar esta misma y la colocamos aquí. Incrementamos el lugar de n, recuerden que nuestra variable es I, y mientras I sea menor o igual que L, esto se va a estar repitiendo. Y ya nada más me falta la de la... Déjenme copiar todo esto. El valor de la comprobación, la variable y la sumatoria, exactamente. Todo eso lo voy a imprimir también en el ciclo do while. Entonces ahí está. Ok, déjenme desactivarla. Entonces desactivo for y while y nada más dejo activa do while. Entonces ahí está la tablita, mi condición inicial de I, el acumulado, la variable de comprobación, hago el acumulado de las I, despliego mi tablita en el ciclo for, desplegando el valor de I, el valor de la sumatoria, incremento I, mientras I sea menor o igual que L, y ya. Nuevamente hacemos la comprobación, desplegamos sumatoria y lo comprobado. Vamos a correrlo. Introducimos el límite nuevamente. Ahí está mi tablita con los contadores de 1 a 5, lo acumulado, el valor de la sumatoria y su comprobación. Con ciclo do while. ¿Dudas hasta aquí? Chavos, No. No, maestra. ¿todo está más que claro? Sí. ¿Corre, no corre? ¿Les corrió, no les corrió? Aquí no hay más que le metan al código, chavos, ¿eh? Acuérdense que esto no es de memoria, es de hacer una y otra ejercicios y más ejercicios hasta que dominen las estructuras repetitivas, la sintaxis, contadores, acumuladores, todo eso es lo que tenemos que estar verificando que funcione bien. Ok, ya terminamos entonces estos tres. Sin mayor problema, chavos. Sí, maestra, sin mayor problema. Sí, Ok, ya terminamos los tres. No, los tres yo no. Bueno, pero hagan uno, ya lo de menos es la conversión, ya lo saben hacer, ¿no? Bueno, eso espero. Bueno, ahí están los tres. Si tienen alguna duda en alguno, pues me dicen. Háganlo, chavos, porque si no, de otra forma, lo que les voy a dejar ahorita de tarea no lo van a poder hacer. Entonces ahí está, ciclo for, ciclo while, ciclo do while. Si tienen alguna duda de alguno, me indican también. Oiga, maestra, ¿por qué aquí? Oiga, maestra, ¿por qué hasta? No hay duda, quiero entender que el que calla otorga, ¿vale? Ahí está ciclo for. Si tienen alguna duda de alguno, me indican y le voy bajando.
Ok, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, el siguiente ejercicio a resolver es la suma de los n primeros números pares naturales, donde al igual que el anterior, tenemos la sumatoria de los yésimos términos, cuando la condición inicial es igual a 1 hasta n, de la sumatoria de 2 veces i, donde esta fórmula va a generar, de acuerdo a este modelo, la generación de números pares naturales, pero la propia fórmula lo da. ¿Sale? No me cambien, por favor, la fórmula es esta. Ustedes tienen que programar este comportamiento. Entonces, en realidad, cada término de la serie va a ser multiplicada por i, va a ser 2 por 1, 2, generan el primer término, cuando i vale 2 va a ser 2 por 2, 4, van a generar el otro número par, cuando i vale 3 es 2 por 3 son 6, entonces la fórmula es la que genera los elementos pares, ¿va? Ahora, ustedes tienen que programar esto de forma tal que van a ir sumando cada elemento par hasta y el n términos que ustedes quieran, ¿sí? Y la fórmula que tienen del lado derecho igual a n por n más 1 es igual a la fórmula de comprobación como lo hice con el anterior ejercicio, ¿va? Esta es la del lado derecho, es de comprobar. Esta no me la van a meter dentro del ciclo. La que meten al ciclo es la que está a un costado de la sumatoria. ¿Sí soy clara con eso, chavos? Sí, Miss. Porque luego Sí. me meten la fórmula de comprobación y esa no la tienen que meter en el ciclo. La que tienen que meter es la que está a un costado de la sumatoria, que es 2 veces sí. ¿Vale? Entonces, esta me la tienen que hacer nuevamente con los 3 ciclos de repetición. Sí. Vale, ahorita hagan uno. Por lo menos uno, ya los demás me los hacen de tarea. Pero esto quiero ver si entendieron bien el ejercicio.
¿Cómo vamos? Ok, chicos, pues ahí se los dejo de tarea porque ya son la 1. Y tengo otra clase. ¿Va? Se los reviso mañana, con los 3 ciclos, ¿eh?
Sí, maestra. Vale, pues ahí los dejo trabajando. Nos vemos mañanita. Hasta luego. Luego.